A todos y a todas. Si quieren prender sus cámaras, está buenísimo, así nos vemos entre todos y entre todas. Si a alguien más les falta presentarse, lo puede seguir haciendo en el chat y vamos trayéndolo. Bueno, ahora en unos minutitos vamos a poner en el chat un link. Recuerden que el link tiene que ver para confirmar la asistencia, más allá de la inscripción que hicieron a la charla, y con eso poder a posterior generar y enviarles los certificados pertinentes. Así que no se olviden de ahí en el form que ya lo acaban de subir al chat, completarlo, es un minutito, si quieren mientras vamos haciendo la presentación lo completan o en cualquier momento de la charla, pero tengan en cuenta esto, que si no lo completan van a quedar como no participantes, que se anotaron pero no participaron y se van a perder la oportunidad de tener el certificado a posterior. Bueno, bienvenidos, bienvenidas, mi nombre es Eugenia Giotto, ya la mayoría me conoce. Tengo a cargo el Departamento de Equidad e Inclusión de la CAB. Llevamos, ya este es el segundo año, llevamos adelante este programa federal, donde invitamos a distintos efectores, en este caso, en el día de hoy, la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, a estos efectores a que nos puedan acercar charlas de temáticas vigentes que les sirven a los clubes, o mismo temáticas que ustedes, desde los clubes, nos han planteado que necesitaban en clave de los temas que abordamos desde la dirección, desde el departamento. Así que bueno, recuerden eso, en un rato también voy a poner el mail del departamento nuevamente en el chat, así si a posterior quieren escribirnos con alguna otra temática que quieren que en las fechas que nos quedan del año, que todavía nos quedan 3 fechas de charla, ya tenemos 2 programadas, pero queda una tercera que tiene que ver con lo que ustedes estén constatando en territorio que les sirve. Recuerden, siempre les digo que estas charlas son federales, es un recurso que desde la centralidad de CAB ponemos a disposición de cada uno de los territorios, por eso arrancamos leyendo un poco para ubicarnos que es federal y de todas las provincias y de varias localidades de cada provincia. Y acuérdense que es un recurso para que cada uno de ustedes de su club se apropie, invite a la comunidad, de acuerdo a la temática, ¿no? O sea, de acuerdo a esta temática o a aquella o a otra que aparece, ustedes pueden saber qué instituciones es interesante invitar, a las familias, digo, que realmente ustedes puedan, cuando llega el flyer de la charla, apropiárselo y difundirlo quien ustedes crean dentro de su comunidad que también les sirve esa charla. Bueno, y vamos a estar arrancando. Esperen que me faltó alguien, estaba hablando y lo admití. Ahí admito. Bueno, nos acompañan la doctora María Alejandra López, abogada, especialista en Derecho Penal y Género, directora de Políticas de Igualdad de la Defensoría del Pueblo. También está la licenciada Yanina Arturi, que es socióloga, coordinadora y tallerista de la Dirección de Políticas de Igualdad. También está con nosotros Rocío Hubert, trabajadora social, coordinadora y tallerista también de la dirección. Y también está Daniela Leguizamos, que es directora de regiones. Todas ellas hoy nos van a estar acompañando en esta charla que hoy se intitula Curso de sensibilización y capacitación en género y masculinidades para entidades deportivas. Está buenísimo porque hemos tenido charlas en clave estas temáticas, pero esta va específicamente pensada para nosotros, las entidades deportivas, los clubes, y cómo llevarnos herramientas prácticas y concretas, porque la finalidad de estos encuentros es que cada uno y cada una se lleve algo de lo aprendido y transforme de alguna manera su club en un lugar más igualitario, más amable, con menos violencia y más amplio para todos nuestros niños y niñas. Bueno, bienvenidos, les doy la palabra y las escuchamos, chicas. Ale, arrancás vos, ¿no? Dale, gracias Eugenia, gracias por partida doble, ¿no? Porque creo que esto es un laburo de militancia y de compromiso. Todos los que hacemos esto, los que participamos y los que trabajamos, lo hacemos fuera de un horario laboral, por gusto, por placer, por militancia del deporte y por militancia de los derechos humanos, ¿no? Bueno, brevemente, porque sé que tenemos poco tiempo, es un ámbito del deporte, ¿no? Nosotros la idea es tratar de que esto sea lo más permeable posible para todas y todas. Hoy nos acompaña Daniela Leguizamón, que es una militante también del ámbito deportivo, especialista obviamente en lo que tiene que ver con básquet, y además es nuestra directora del área territorial, ¿no? Así que es muy importante porque los que les voy a contar ahora también hay un desarrollo territorial de esto, así que Dani, después te dejo la palabra. Contarles un poco que la Defensoría del Pueblo tiene desde fines del 2017 una serie de cursos y talleres que lo vamos a poner a disposición
justamente relacionados con distintos ámbitos, no solamente con género, sino también en el ámbito deportivo y en el ámbito laboral, ¿no? En el ámbito deportivo, no solamente este curso, que es una carga legal, que es una obligación que ha firmado nuestro país, ¿no? Que a través de una legislación tanto nacional como provincial, en el sentido de la obligatoriedad de realizar el curso de ley Micaela, lo que se llama ahora ley Micaela, en función de, bueno, todos los problemas que hemos visto, ¿no? En los ámbitos deportivos, no solamente dentro de los clubes, sino también en las adyacencias de los clubes, ¿no? Esto en el ámbito de lo que guarda relación estricta con las cuestiones de violencia de género hacia las mujeres y hacia las diversidades. Y también tenemos un curso que guarda estrecha relación con la violencia en general en el ámbito deportivo. Si bien en una ley, queríamos comentarle que la Defensoría lo viene haciendo ya desde antes de la sanción de esta ley, y la idea de realizar estos cursos, no solamente el de violencia hacia diversidades y violencia de género, sino también en el ámbito deportivo, que incluye xenofobia y racismo, a partir de todas las presentaciones que se fueron dando en la Defensoría por parte de mujeres, de diversidades, de personas que han tenido situaciones de violencia en clubes y demás. Sin ir más lejos, ¿no? Podemos recordar lo que pasó hace unas semanas en Avellaneda, ¿no? Y lo que generaría, digamos, estas cuestiones, sobre todo en la responsabilidad que puede surgir en un Estado tanto nacional como provincial. De ahí el alerta y la importancia de estos reclamos, ¿no? Nosotros en el primer tiempo apenas arrancamos, obviamente teníamos reclamos del ámbito deportivo, pero del ámbito del fútbol, de handball, nos presentamos inclusive como amicus dentro de causas penales y causas de reclamos administrativos dentro de entidades deportivas, y también hemos asesorado club ante situaciones de abusos y demás. Esto tuvo mucho auge, como ustedes saben, a partir del caso de Villa Gesell, de esta persona que fue atacada por rugbyers, lo que se llamó un ataque en manada. Tuvo un auge muy grande estos cursos a partir de estas situaciones. Y también a partir de los reclamos de personas trans que querían practicar un deporte y no encontraban este ámbito. O sea que todo este combo hizo que tuviera muchísima repercusión estos talleres, que después vamos a dejar todo, como les decía, en el link, todas las posibilidades que tienen ustedes dentro de este ámbito tan federal el día de hoy, para utilizar dentro de sus ámbitos o clubes o entidades que representen. Tal fue el reclamo, digamos, territorial, que bueno, acá por eso Daniela hoy con nosotros, que nos permitió a través de la responsabilidad que ella tiene, que es todas las delegaciones de la provincia de Buenos Aires, formar a los propios, ella ahora nos va a contar un poquito, formar a los propios delegados y delegadas de todo el territorio, de más de las 60, y ya perdí el número, Chubita, vos vas a contar, poder formar a todos estos delegados. Entonces, ustedes van a tener la posibilidad de tener este curso vía web, digamos, pero también lo van a tener de manera de ser necesario presencial si tienen alguna persona en el territorio que Chubita va a contar, para poder dar este taller y los otros talleres en el ámbito territorial, específicamente con la presencialidad. La idea de utilizar este sistema tuvo que ver con la pandemia, que nos obligó a todas y a todos a llevar adelante este taller. Este taller es interactivo, es pedagógico, es grato cursarlo, digamos, no hay necesidad de ninguna expertise. La idea es aprender a partir de ejemplos de cosas que nos van a pasar todos los días, tanto en el ámbito personal como el deportivo. Así que nada, espero que lo disfruten tanto como lo disfrutamos nosotras, que lo actualizamos permanentemente, y que pasen un grato momento, y los dejo con Daniela para que nos cuente un poco la posibilidad de hacerlo en el territorio. Gracias. Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes a todos y todas. Bueno, mi nombre es Daniela Leguizamón, bien como dijo Alejandra, nuestra querida Paca. Soy la directora de las delegaciones de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Hoy contamos con 71 delegaciones. Nos hemos federalizado muchísimo en los últimos 9 años. Arrancamos nuestra gestión con 10 delegaciones y hoy tenemos 61 delegaciones más y 2 prestas a abrir. Esto es todo en lo que es el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Como dijo Ale, nuestras delegadas y delegados han sido capacitados en todos estos cursos, así que aquellos que necesiten esta presencialidad, podemos acercarnos y darlos con nuestros delegados. Obviamente, gracias a EUGE,
y gracias a Vero, que nos invitaron a participar. Cuando le conté esta iniciativa a Alejandra y todo su gran equipo, Euge hoy y Rocío representándolos acá, nada, enseguida aceptaron, bueno, y surgió toda una idea de dar otras capacitaciones más a futuro para acompañar a todo CAB, a todo Instituto CAB, y poder seguir adelante con toda esta situación. Así que nada, básicamente es eso. Después, si quieren, les pasamos nuestros contactos, los contactos del área de desarrollo territorial, para que ustedes puedan comunicarse conmigo en caso de necesitar estos cursos de forma presencial, y ahí estaremos. Así que nada, muchas gracias a todos y todas. Bueno, Janina, Rocío, arrancamos. Arrancamos entonces. Bueno, Yani ahí nos va a Arrancamos. empezar a compartir pantalla. Si lo ven bien, en pulgar para arriba les vamos a pedir. Como bien dijo Paca, es un taller didáctico interactivo. La idea es pasarla bien mientras aprendemos y mientras intercambiamos algunas ideas. Perfecto. Así que vamos a usar mucho este recurso y vamos a estar pasando también algunos videos, ¿sí? Así que perfecto, gracias por los deditos. Bueno, vamos a dar inicio entonces en línea un poco de todo lo que vino diciendo Euge, de lo que comentó Paca y lo que dijo Dani recién. Vamos a empezar conversando sobre algunos conceptos claves, algunos conceptos básicos que nos aportan los estudios de género y que consideramos fundamentales para poder pensar y repensar sobre nuestras prácticas en todos los ámbitos que hacen en nuestra vida, pero inclusive, por supuesto, en particular en este encuentro, en el ámbito deportivo. Bueno, arrancamos en principio con dos conceptos que nos aportan los estudios de género. Como ven en pantalla, uno es el concepto del género y otro es el concepto del sexo, que lo que sucede muchas veces es que se confunde, ¿no? Y parece como que son sinónimos o no se sabe bien qué es cada uno. Brevemente, definimos el género como, bien dice la placa, el conjunto de características, sentimientos, emociones, aptitudes, todo lo que tiene que ver con nuestro fuero interno, asociadas a lo femenino, a lo masculino. Son construcciones sociales, ¿sí? Y esto lo remarcamos en particular, que las vamos aprendiendo y las vamos naturalizando, ¿sí? A medida que vamos creciendo y vamos pasando por distintas etapas de socialización. Y lo que vamos a entender como femenino o masculino va a tener que ver también con el momento histórico y cultural en el que estemos parados y paradas. Por ejemplo, no es lo mismo ser una mujer hoy en Argentina que haberlo sido hace 200 años o incluso en otro país. Ahí está el carácter social que nos aporta este género, que tiene que ver con esto, como decíamos recién, de nuestro fuero interno. Ahora bien, ¿qué pasa con el concepto de sexo? Ya dijimos y ya lo diferenciamos de lo que es el género, ¿sí? El sexo tiene que ver más con una cuestión biológica, si se quiere, ¿sí? Tiene que ver con nuestras características corporales asociadas a la genitalidad, ¿sí? Esto es nuestra genitalidad, nuestra composición hormonal y nuestra composición cromosomática. ¿Qué es lo que queremos dejar en claro como piso mínimo de estos conceptos que nos aportan los estudios de género y que a partir de acá pensamos todo el resto del taller? Es que de ninguna manera el género y el sexo van de la mano. ¿Qué quiere decir esto? Van por carriles separados. Mi genitalidad o mi composición hormonal, cromosomática, todo lo que está más ligado a lo biológico, no va ni a determinar ni a condicionar quién quiero ser, cómo me quiero expresar, cómo me quiero presentar al mundo, cuáles son mis gustos, mis deseos, incluso vinculado a lo deportivo, qué deporte practicar, ¿sí? No se determinan, como bien dice la placa, ni se condicionan de forma lineal o excluyente. Vamos a continuar ahora con algunos conceptos que vienen a sumar, ¿sí? Y aportar a este piso mínimo para pensarnos y repensarnos, como decía al inicio, en nuestras prácticas, en este caso en los ámbitos deportivos, sobre nuestra sociedad en la que hoy estamos viviendo. Yani. Bueno, sigo yo entonces. Estas definiciones y estas diferenciaciones que presentaba recién Rocío nos permiten entender a la sociedad en la que vivimos como una sociedad diversa. Sabemos que nuestra sociedad es diversa en múltiples aspectos. Algunos de ellos los podemos ver en la placa.
Y por ejemplo, nuestra sociedad es diversa en cuanto a los sexos, y cuando hablamos de sexo nos referimos a los cuerpos, a la genitalidad, y ya la biología nos viene diciendo hace tiempo que somos mucho más que machos y hembras relacionándonos entre sí. Podemos ver al menos 3 grandes categorías a su interior. Tenemos lo que es el sexo femenino, el sexo masculino y la intersexualidad o las personas intersex, que son aquellas personas cuyos cuerpos, cuya genitalidad y cuya composición cromosomática hormonal no se condice con lo que conocemos habitualmente como masculino y femenino. ¿Qué es importante de esto? Bueno, primero empezar a hablar de la intersexualidad porque, como vemos acá, es una categoría que existe, es una variación más, es una variación corporal más, no es ninguna enfermedad, pero muchas veces sucede que estas personas, incluso sin el consentimiento, porque al momento de nacer, son sometidas a determinadas intervenciones quirúrgicas para hacerlas encajar en esto que comentábamos que conocemos como sexo masculino y sexo femenino. Por otro lado, también nuestra sociedad es diversa en cuanto a las expresiones de género. Y como hoy comentaba mi compañera, cuando hablamos de expresiones nos referimos a la forma en que deseamos, en que queremos mostrarnos al mundo, y esto puede referirse a las formas de hablar, las formas de expresarnos, las formas de vestirnos. Y acá también podemos encontrar al menos 3 categorías. Encontramos la expresión de género femenina, masculina y andrógina o no binaria, que es una categoría que se ha empezado a escuchar este último tiempo un poco más. Y cuando hablamos de estas personas no binarias, nos referimos a aquellas que poseen una combinación entre rasgos masculinos y femeninos y que a simple vista quizás no aparenta encajar en una expresión o en la otra. También es importante hablar de esta expresión de género para evitar determinados comentarios, por supuesto discriminatorios y desde el desconocimiento, que muchas veces incomodan a la persona, como por ejemplo comentarios del estilo vos que sos, definite o ya se te va a pasar, como si fuese una etapa que, que fuera a pasar y no simplemente el deseo de esa persona de expresarse de esa manera. También podemos ver esta diversidad en cuanto a las orientaciones sexuales, y cuando hablamos de orientaciones sexuales hablamos de la atracción física, amorosa o sexual que podemos tener hacia otras personas, y ahí también vemos una multiplicidad de categorías, como por ejemplo gay, lesbiana, bisexual, pansexual y heterosexual. Y como podemos ver, la heterosexualidad, por más de que se presenta como una orientación sexual obligatoria y hegemónica, es una categoría más en muchísimas otras. Y por último, también esta diversidad la podemos encontrar en cuanto a la identidad de género. Y acá vamos a hacer una mención a una ley de vanguardia que tenemos en nuestro país, que es la Ley Nacional de Identidad de Género, y es una ley que fue sancionada en el año 2012 y que es una ley que reconoce que la identidad de género es la forma en que nos sentimos internamente. Esta forma en que nos sentimos internamente puede coincidir, en este caso estamos hablando de las personas cisgénero, o no coincidir, y en este caso estamos hablando de las personas transgénero, con el género que nos asignaron al momento de nacer en función de nuestra genitalidad. ¿Por qué es importante también hablar de esta ley? Porque esta ley además reconoce y garantiza el acceso, por ejemplo, a la adecuación de los datos personales en función de nuestra identidad autopercibida. Sabemos que a 10 años de su sanción, esta ley adecuó más de 13.000 DNIs a personas que querían adecuar su documentación a su identidad. Y también, como les decía, esta ley garantiza el acceso a tratamientos hormonales, tratamientos de salud e intervenciones quirúrgicas para que las personas que quieran puedan adaptar o adecuar su cuerpo en función de esta identidad. Es importante también aclarar que esta ley no obliga a esto, sino que esto es totalmente opcional y a voluntad de la persona que desea hacerlo. ¿Por qué es importante hablar de esta diversidad?
Bueno, porque esta diversidad, como bien decía mi compañera, está presente en todos los ámbitos de la vida, en toda nuestra sociedad. También la vemos obviamente en los ámbitos deportivos y es importante evitar el desconocimiento al momento de hablar, de referirnos a otra persona, y también es importante empezar a hacer cotidianos estos conceptos, estas palabras, para empezar a aceptar esta diversidad que nos rodea y empezar a vivir con libertad toda esta diversidad que se presenta en nuestra sociedad. Seguimos adelante. Perfecto. Bueno, hasta lo que recién expuso Yani, no quedan dudas que nuestra sociedad es diversa en géneros, en expresiones, en cuerpos, en deseos, pero también al mismo tiempo nuestra sociedad contemporánea argentina se presenta como binaria, androcéntrica y patriarcal. ¿Qué quiere decir un poco todo esto? Decimos que nuestra sociedad es binaria porque todo el tiempo socialmente se nos exige, ¿no? Como encajarnos o ubicarnos como si fueran casilleros, ¿sí? En un casillero de opuestos. Pensemos, hombre, mujer, varón, negro, rico, pobre, y todo el tiempo, ¿no? Se está solicitando que nos vayamos ubicando. Ahora, ¿qué pasa con las personas, ¿sí? Que no se identifican ni en un casillero ni en el otro, digamos? Y ahí es cuando, como bien decía Yani recién, empiezan a presentarse situaciones de discriminación, situaciones de exclusión en los ámbitos deportivos también, y eso trae grandes y graves consecuencias en materia ni más ni menos que de acceso a derecho de estas personas. Pero la realidad es que hoy en día nuestra sociedad es binaria y en este caso en materia de géneros nos está exigiendo todo el tiempo que encajemos en alguno de estos casilleros o cajas, ¿sí? De mujer o varón. Y al mismo tiempo va a ubicar, ¿sí? Si pensamos en un ordenamiento jurídico, social, histórico de nuestra sociedad, va a ubicar en un lugar de superioridad al hombre, ¿sí? Ahora bien, no cualquier hombre, sino que estamos hablando del hombre blanco, del hombre cisgénero en relación a lo que recién nos explicó Yani, y por supuesto heterosexual, ¿sí? Por debajo de ese hombre, ¿sí? Más adelante vamos a ver que existen un montón de masculinidades, ¿sí? Que van a ocupar lugares más subalternos y por supuesto otras identidades de género y otras femenidades. Lo importante es señalar acá y empezar a problematizar, es un poco la invitación que les traemos en el día de hoy, es empezar a problematizar que en función de dónde estemos ubicados y ubicadas, ¿sí? En ese ordenamiento y en función de esa medida de todo que es este hombre blanco, cisgénero, heterosexual, va a ser si nos va a facilitar o se nos va a obstaculizar el acceso real a derechos. Por eso es importante empezar a problematizar estas cuestiones. En línea con todo esto, y hablábamos recién de la superioridad, el patriarcado también establece como un sistema de dominación, ¿sí? En el cual hay algunas personas, que ahora lo vamos a ver en esta placa de estereotipos de género, que acceden en la cotidiana, ¿sí? Incluso en la práctica deportiva, a mayores derechos, ¿sí? Que otras personas. ¿Qué pasa con los estereotipos de género? En base a esta sociedad que acabamos de presentar, ¿sí? Se establecen no solamente expectativas de lo que la sociedad espera de nosotros y de nosotras, sino también ciertos mandatos, podemos llamarlo, o roles que dependiendo el género que nos asignan al momento de nacer, es lo que las expectativas sí que recaen sobre nosotros y de nosotras, como si fuera una especie de paquete que nos introducen al momento de nacer y vamos por la vida no de manera consciente, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando de estereotipos de género que son modelos de conducta construidos socialmente, y esto volvemos a remarcar la cuestión de la construcción social. No son características que traigamos impresas en nuestro ADN y que no tienen ningún tipo de modificación, sino muy por el contrario, ¿sí? Son construcciones sociales que vamos internalizando, que vamos haciendo carne y vamos reproduciendo hasta de manera inconsciente, ¿no es cierto? Y no nos cuestionamos muchas veces por qué llevamos adelante esas prácticas o por qué seguimos sosteniendo o reproduciendo otras. Lo peligroso de esto es que estos estereotipos de género, estas características, ¿sí?
también están ligadas, como decíamos recién, a mi genitalidad. Entonces, si yo me paro de un lado de la placa, ahí pusimos algunos ejemplos para compartir con ustedes, pero seguramente se les están cruzando millones más. Del varón se espera que sea duro, activo, valiente, desalineado. Ahora, si yo me paro del otro lado de la placa, vemos, ¿sí?, que de las mujeres se espera que seamos tiernas, pasivas, prolijas, temerosas, etcétera, etcétera. Vemos que son características totalmente antagónicas, totalmente opuestas, ¿sí? Y que si empezamos a hacer como juego algunos cruces, ¿sí? Y agarrar 2 o 3 de una columna y pasarla a la otra y viceversa, empieza como a hacer un poco de ruido, ¿no? Empieza como, porque nos estamos saliendo de este encorsetamiento, ¿sí? Respecto de lo que la sociedad espera de nosotros y de nosotras. Pero la buena noticia de todo esto, ¿sí?, es que al ser construcciones sociales, ¿sí?, son cuestiones que podemos empezar a romper, podemos empezar a cuestionar, podemos empezar a poner en tensión, ¿sí? Y esto es un poco la invitación que tenemos, porque estos estereotipos de género nos afectan a todas las personas, ¿sí? Por supuesto que afecta de manera desproporcionada con situaciones de violencias y discriminación a mujeres y personas feminizadas, ¿sí? Pero también que un varón, por ejemplo, no pueda mostrar afecto o no pueda llorar o no pueda llevar adelante determinada conducta en un ámbito deportivo también es una forma de opresión. Así que un poco la invitación acá es a registrar, a hacer visibles estos estereotipos que nos encorsetan y empezar a ver cómo podemos romper con esto en línea de esto que decía bien Yani hoy, de la identificación y el respeto absoluto por la diversidad que tiene nuestra sociedad en todos estos aspectos, incluido el género. Ahora sí, vamos a continuar, y acá cruzan los dedos. Vamos a reproducir un video, ¿sí? Así que esperamos que lo puedan escuchar y ver bien. Caso contrario, Euge, la contrapropuesta que tenemos es, le ponemos en el chat el enlace para que después los puedan ver, porque la verdad que son unas herramientas que son muy piolas y aportan muchísimo a poder seguir problematizando. Bueno, yo pongo play y ustedes me avisan, voy al máximo con el volumen. Empieza el partido, el clásico asadito del domingo. Inicia la jugada Sánchez, el tipo jodón del equipo, que está a punto de cometer una falta. ¿Viniste, pollera? ¿Te dejaron salir de la cocina? Sanguinetti para la pelota. Che, no da, en serio seguís con esas cosas. Volvemos al estadio. Mironi la para de pecho, busca hacer una pared con su compañero, pero juega sucio. Mirá qué belleza. Después no quieren que la piropemos. Pitrola frena la pelota. Dale, Mironi. ¿En serio crees que el problema es cómo ella se viste? Sigue la jugada. Zabala llega tarde a buscar al hijo al centro del área. El pibe busca el abrazo, está lastimado. ¿Qué pasó? Pregunta el 10 del equipo que está cerca de patearla afuera. No te quejes, pareces una nena. El hijo reacciona, pero te quedaste en el tiempo, pa. Paremos la pelota. Hay jugadas que reproducen violencias. Empecemos un partido nuevo. Seamos un solo equipo para poner fin a la violencia de género. Estoy súper contenta que pudimos ver el video y escucharlo bien, genial. Bueno, el video es clarísimo, no hay mucho más que agregar. Todo el tiempo nos están llegando mensajes de manera directa o indirectamente que van moldeando, ¿no? Y como que van disciplinando respecto de lo que socialmente se espera que hoy sea un varón, ¿no es cierto? Porque todos estos mandatos y estos roles que recién veíamos no solamente se ven entre los géneros, sino que nos empieza a hacer la pregunta de decir, bueno, ¿qué pasa con el grupo, con el colectivo de personas que portan la misma genitalidad? Y acá, si hablamos de roles y mandatos, entra a la cancha la masculinidad hegemónica, que como bien dice la placa, es la forma que está legitimada socialmente, ¿sí?, como la dominante, como si fuese la autoridad de la masculinidad, ¿no es cierto?, como la forma, como recién decía, legitimada socialmente de ser varón, ¿sí?
se impone, se legitima y se recontrarreproduce, ¿sí? Como obligatorio y como esperable para todos los varones. Y voy a señalar acá que voy a arrancar hablando de masculinidad hegemónica en términos singulares, ¿sí? Recién hablábamos de los mensajes y un poco el video lo graficó muy bien, digamos, todo el tiempo escuchamos mensajes desde nuestras infancias, ¿sí? Y hasta seguimos escuchando, ¿no? Con las infancias cercanas de los nenes no lloran, de que si sos varón tenés que practicar determinado deporte y no otro, de el famoso hacete hombre, o se me viene a la cabeza el devolvésela, ¿no? Frente a alguna, como respuesta a alguna situación de conflicto o de violencia que ese niño se le presentó. Entonces, bueno, un poco esto tiene que ver con la masculinidad hegemónica, que viene a establecer también ciertos mandatos que se van manifestando, ¿sí? De distintas maneras. Entonces, por ejemplo, uno de los mandatos tiene que ver con que lo masculino todo el tiempo tiene que ser probado, digamos, todo el tiempo los varones tienen que estar demostrando que cuentan con esas características de virilidad para poder pertenecer, ¿no? A este grupo selecto de la masculinidad. Lo curioso de esto es que esos varones o esa masculinidad va a estar observada puntualmente por otros varones. Van a ser otros varones los que van a estar observando y vigilando, ¿sí? Que esa masculinidad sea como la que se espera y como la que está legitimada socialmente. En línea con eso, digo, y acá tenemos ejemplos a rolete, mostrar mucho deseo sexual, pero no estamos hablando de cualquier deseo sexual, sino de un deseo sexual heterosexual, exclusivamente dirigido a las mujeres. Y en línea con eso también, todo lo que forme parte del universo de lo diverso, en este caso, de lo femenino, ¿sí? De la homosexualidad, todo va a ser no solamente ridiculizado, ¿sí? Que eso lo escuchamos en muchísimas prácticas, en cánticos de cancha, en ejemplos millones, ¿sí? En donde lo diverso es utilizado para ridiculizar a otras personas, sino que al mismo tiempo va a ser utilizado como un mecanismo de expulsión y basta incidir en distintos escenarios. Se me vienen a la cabeza ahora, por ejemplo, algunos espacios en donde el contacto físico del famoso abrazo de gol y demás cuestiones en situaciones de varones está como más que habilitado y totalmente naturalizado en ámbitos deportivos. Ahora, ¿qué sucede por fuera de la cancha, ¿no? ¿Qué sucede cuando ese escenario cambia y qué pasa con las reacciones y las respuestas frente a ese tipo de contactos o a ese tipo de abrazos? Hoy dije que arranqué hablando de masculinidad hegemónica en singular porque quiero cerrar hablando de masculinidades en plural y es la invitación que traemos. Empezar a identificar que hay muchísimas formas de ser varón en esta sociedad diversa y por más de que la masculinidad hegemónica todo el tiempo, ¿sí? Como hoy decíamos, de manera directa o indirectamente, nos esté, ¿sí? como tratando de disciplinar a los varones para que respondan a esas expectativas. La realidad es que incluso más allá de nuestra genitalidad, hay un montón de formas de vivir la masculinidad y de ser varones en esta sociedad. Así que la invitación de nuevo, este taller finalmente también es una cadena de invitaciones, es empezar a pensar, ¿sí? En línea de los derechos y del respeto por esos derechos en masculinidades en plural. Bueno, seguimos adelante entonces con este taller. Vamos a iniciar con la segunda parte y acá vamos a introducir lo que es perspectiva de género y puntualmente vamos a focalizar y a pensar qué pasa en estas entidades deportivas. ¿Por qué introducimos la perspectiva de género? Bueno, es una forma de observar la realidad, como bien dice la placa, que nos ayuda a comprender cómo se organiza y cómo se reproduce el poder en una sociedad. ¿Por qué es importante también partir de tener esta perspectiva? Porque esta perspectiva reconoce que hay actualmente una desigualdad
y se propone promover justamente esta equidad entre los distintos géneros. Como bien dice la placa, se propone también revertir las desigualdades reconociendo este orden jerárquico que hoy comentaba mi compañera cuando describía las características de esta sociedad, y a su vez propone propuestas, valga la redundancia, propone propuestas, propone acciones, políticas públicas que van a favor de generar esta igualdad entre los géneros. ¿Por qué también es importante hacernos estas preguntas que aparecen abajo? Vamos a seguir con la placa y vamos a compartirles algunos datos que nos dan cuenta de esta realidad estructural en la que vivimos y de esta desigualdad de la que partimos y que nos permite evidenciar justamente esta perspectiva de género. Sabemos a partir de datos oficiales, datos del INDEC y también a partir de datos del ENUD, que es una encuesta que se hace para analizar el uso del tiempo que hacen determinadas personas. Es una encuesta que se hizo en 2021 y publicó sus datos en 2022 y donde nos mostró esta desigualdad que hay respecto, por ejemplo, al ejercicio de las tareas domésticas y de cuidados no remuneradas. Son más las mujeres que llevan a cabo estas tareas, no solo son más las mujeres, sino que dedican el doble de tiempo que los varones. Esos son datos oficiales que pueden ver a través de las páginas oficiales del INDEC. ¿Y qué pasa con estos datos y por qué introducir la perspectiva de género es importante, sobre todo pensando en si ocupamos un lugar, por ejemplo, en una entidad deportiva? Desde el momento, por ejemplo, de poner el horario de entrenamientos, ¿no? Un horario que en general tiende a coincidir con el horario pico, por ejemplo, de realización de estas tareas. Y cuando hablamos que mayormente son las mujeres las que se ocupan de estas tareas, también hablamos que eso condiciona no solo la participación de estas mujeres, por ejemplo, en el empleo remunerado, sino también condiciona la participación de estas mujeres en actividades de ocio, en espacios deportivos, como puede ser la práctica deportiva o puede ser participar de una comisión directiva, por ejemplo, de algún club. Entonces, ¿qué nos permite esta perspectiva de género? Como les decía hoy, cada vez que tomamos alguna decisión, por ejemplo, respecto a la definición de algún horario, respecto a la definición también de una reunión por parte de autoridades de un club, bueno, pensar si esto afecta por igual a las mujeres que a los varones, si están en las mismas condiciones, mujeres y varones, por ejemplo, de asistir a determinados entrenamientos. Sabemos también que los horarios, por ejemplo, de entrenamientos de las mujeres suelen ser en horarios más nocturnos. Entonces, todo este tipo de definiciones nos permite, la perspectiva de género, pensar en clave de equidad y cómo disminuir justamente esta desigualdad que se da en todos los ámbitos de la sociedad, pero puntualmente también en este ámbito deportivo que es el que nos convoca hoy. También trajimos para compartirles algunos datos también para reflexionar acerca de esta desigualdad que, como decíamos, se evidencia, se grafica de distintas formas. Tenemos algunos datos a nivel nacional curiosos. Por ejemplo, recién en 2019, y me voy a esto que compartía mi compañera en relación a la masculinidad hegemónica y estos mandatos, piensen que recién en 2019 Nicolás Fernández fue el primer futbolista argentino en reconocerse gay públicamente. Este es un dato muy llamativo porque es un año muy reciente. También sabemos, por ejemplo, en 2025, en la actualidad, el Comité Olímpico Argentino, que funciona desde 1923, solamente una vez fue presidido por una mujer. Son datos que nos hacen pensar, o al menos esa es nuestra invitación, como bien hoy decía mi compañera, como para pensar en que no partimos con las mismas condiciones y cómo podemos hacer para revertir algunas de estas desigualdades que mencionamos. También tenemos algunos datos curiosos a nivel internacional, como por ejemplo que hasta el 2011 en Sudamérica el boxeo directamente estuvo prohibido para las mujeres. Y también este último dato
que nos llamaba mucho la atención. En 2019 el futbolista Neymar recibió la misma cantidad de dinero que todas las jugadoras de las ligas francesa, alemana, inglesa, estadounidense, sueca, australiana y mexicana juntas. Todos datos que, como decíamos hoy, evidencian esta realidad desigual. Vamos a compartirles también otro video para seguir aportando a esta perspectiva de género que mencionamos en esta segunda parte del taller. Chicas, no tiene audio, el video no se escucha. ¿No se escucha, Euge? Perdón. No, o sea, yo solo lo veo. No sé si el resto. El Sí, yo también resto, solamente lo veo. Yo ¿solamente lo estoy ven? igual. De todas maneras, es una música que Supuse que el acompaña, texto pero está ahí, es- listo. Vemos se el ve el texto ahí. texto bárbaro. Sí, me Perfecto, parece perfecto. que Perfecto, bien. Buenísimo. Bien. Gracias, Euge, por esa aclaración. Seguimos entonces con el taller. En el video podemos ver algunos datos también muy interesantes de los últimos Juegos Olímpicos, donde vemos algunos datos un poco más optimistas en relación a esta desigualdad que hablábamos, en relación a la participación, el acceso a cargos jerárquicos, la brecha salarial también que se refleja en el ámbito deportivo, pero también notamos que todavía queda un largo camino por recorrer, quedan muchos desafíos por delante y uno de esos desafíos tiene que ver con erradicar la violencia por razones de género en todas sus formas. Y para hablar de violencia por razones de género, siempre traemos la imagen de este iceberg. Aclarar obviamente que cuando hablamos de violencia, repudiamos todo tipo de violencias, obviamente como un organismo de derechos humanos que somos, pero puntualmente hablamos de la violencia por razones de género también porque es una violencia que se diferencia de otros tipos de violencia, que tiene una complejidad propia que este iceberg nos permite un poco dilucidar. Cuando hablamos del iceberg, podemos ver por encima del agua esa parte de bloque, ese bloque de hielo donde aparecen esas formas que llamamos visibles o explícitas que asume la violencia por razones de género y donde aparecen las amenazas, los gritos, la agresión física, los insultos y en la punta del iceberg la forma más letal de violencia por razones de género como es el femicidio. Siempre hacemos el mismo comentario, probablemente todos y todas digamos que no seríamos capaces de llevar adelante una de esas violencias, pero si vamos a las violencias que aparecen por debajo del agua, quizás la respuesta no sería la misma. Debajo del agua, el iceberg tiene un bloque que es bastante mayor en tamaño que el bloque que está por fuera, y ahí es donde aparecen esas formas que llamamos sutiles o invisibles que asume la violencia por razones de género, y aquí aparecen prácticas como la humillación, el desprecio, culpabilizar, la publicidad sexista, el humor sexista, la anulación, el chantaje emocional, las prácticas de control y muchas otras más violencias. También es una invitación empezar a identificar estas violencias que, como bien decimos, si bien son más sutiles e invisibles, son muchísimo más frecuentes porque están más naturalizadas y más arraigadas. Entonces, empezar de mínima a identificar estas prácticas nos va a permitir que lo de abajo deje de ser tan frecuente y lo de arriba empiece a perder esa base de flotación.
Este iceberg tiene una ley que es la ley 26485 en nuestro país, que es una ley que contempla casi todas las violencias que aparecían recién en el iceberg. Es una ley que define la violencia por razones de género y a su vez incluye tipos y modalidades de violencia de género. Cuando hablamos de modalidades nos referimos a los ámbitos donde estos tipos de violencia se producen. También es importante mencionar que esta ley, como toda ley, se va actualizando, se va modificando, obviamente en función de lo que vamos dejando de tolerar como sociedad, y hace muy poquito tiempo atrás, a través también de la ley Olimpia, se incorporó la violencia digital como una modalidad más que asume la violencia por razones de género. Y en línea con esto vamos a compartirles el último video de este taller para poder seguir adelante. Espero que se escuche bien, me hacen la aclaración en tal caso. Mirá la foto que me llegó. Esta no es la chica con la que vos... Está buena, ¿no? Está buena. Boludo, ¿y esta foto? ¿Ellas saben? ¿Qué, que se la saqué? Sí, obvio, boludo. ¿Cómo no vas a ver? Igual después empezó con no, borrala, borrala. ¿Sabes cómo me llegó? ¿De alguno de los chicos? No, me la mandó mi hermano, que le llegó al grupo de WhatsApp de fútbol por otro pibe que le llegó por otro grupo, ¿entendés? Bueno, entonces tienes razón, está buena. Está buenísima. ¿Pero no es compañera tuya del curso? Sí, bueno, ¿qué tienes? Una foto. Sí, de las minas en bolas. Pidió que la borrara. Vos hiciste lo contrario, la mandaste y ahora está en todos lados. Aguantá, ¿qué estábamos jugando? Además ella se dejó. Ni que fuera mi novia tampoco, che. ¿Qué te venís a hacer incorrecto? Ah, correcto. Tómatela. Correcto las pelotas, lo que pasa es que me parece que es cualquiera lo que hace. ¿Qué? La mina está una noche con un chabón y el imbécil la expone sin su consentimiento en bolas a todo el mundo. No está bueno. No quiero caer en decírtela de pensar si fuera tu hermana y esas cosas. Pues me parece que vos solito te tenés que dar cuenta que la tenés que respetar. No es muy complicado. Bueno, era una joda entre nosotros, Pedro. No era la idea que se hiciera viral. ¿Entre nosotros quiénes? Entre nosotros. Pero es lo mismo. Viral o no, es igual. Era un momento de ustedes íntimo y lo vimos todos nosotros. ¿Para qué? Para que digamos, oh, mirá los Juancito, qué capo, lo que se está comiendo. No está bueno. No es la manera de tratar a una piba. Es humillante. Así no. Cambia el trato. Lo que pasa entre ustedes, que quede entre ustedes. Sacar fotos o videos de un momento íntimo sin el consentimiento de la otra persona es violencia. Y aunque ella hubiera aceptado hacerlo, puede no querer que lo compartas con nadie. Si no quiere, no lo podés hacer igual. Si tenés un amigo que pasa fotos o videos de las pibas con las que estás, frenalo. Y si te llega una foto así, no la compartas. Cortá la cadena. Vos podés hacer algo. Y si no te da para hablarlo, pasale este video. Claro. Este sí compartilo. Bueno, como decíamos, veníamos hablando de la violencia digital. La difusión de imágenes sin consentimiento es el envío de material con connotación sexual, como bien mostraba este video que acabamos de reproducir, que es enviado sin el consentimiento de la o las personas que formaron parte de ese momento. ¿Qué es importante acá? Que hay un proyecto también de reforma del Código Penal que propone sancionar esta difusión de imágenes sin consentimiento, propone una pena de 6 meses a 2 años o una multa económica, y de 1 a 3 si hay agravantes. Se considera como agravante si el autor es o fue pareja de la víctima, si la víctima es menor de edad o si el delito es con fines de lucro. Dos cosas principalmente mencionarles, como les decía, que la persona haya consentido tomarse ese video,
o tomarse una foto, no significa que esté consintiendo que eso sea repartido, que sea enviado. Y también que no hace falta que eso se viralice para que traiga grandes consecuencias para las personas involucradas, que eso llegue a las manos al menos de una persona que no tenía que llegar, ya es un problema. Entonces, desde nuestro lugar, todo lo que podemos hacer es de mínima si llega algún material a nuestros celulares, en general llegan a través de grupos, sobre todo pasa también, bueno, nada, en entidades deportivas, cuando las personas se conocen mucho, si llegan materiales que sabemos que no tenían que llegar a nuestras manos, de mínima, como les decía, cortar la cadena, dejar de compartirlo y de máxima hablar con esa persona que tenemos confianza y decirle también que lo que está haciendo no está bueno. Y por último, comentar que no hace falta que llegue la reforma del Código Penal y que se empiece a sancionar esta difusión de imágenes sin consentimiento para saber que podemos actuar frente a esta problemática. En línea con esto, compartirles también unos números que para nosotras son muy importantes, son números que se actualizan año a año, a nivel nacional y a nivel provincial, y que nos muestran y dan cuenta de esta grave problemática que estamos viviendo en cuanto a la violencia por razones de género, y a su vez también son números importantes porque nos permiten pensar políticas públicas tendientes a erradicar esta violencia. En lo que fue el 2024, hubieron 228 víctimas de femicidio a nivel nacional y 98 víctimas de esas 228 fueron en la provincia de Buenos Aires. O sea, más del 40% de las víctimas de femicidio a nivel nacional ocurrieron en la provincia que habitamos. Dentro de lo que sucedió en la provincia de Buenos Aires, de esas 98 víctimas, el 49% de las víctimas tenían entre 18 y 40 años, eran personas muy jóvenes. El 90,9% de las víctimas fueron asesinadas por alguien con quien tenían un vínculo previo, y al interior de estas, el 54,1%, o sea, más de la mitad, fueron asesinadas por su pareja, novio o expareja. Y por último, 92 hijos e hijas menores de edad perdieron a sus madres por femicidio el año pasado. Por eso nos parece importante reiterar estos datos, compartirlos para seguir pensando políticas y prácticas que podamos llevar adelante desde el lugar que nos toque para erradicar todos estos tipos de violencia, incluso las más sutiles, que son las que dan pie y generan las condiciones para que estas situaciones de mayor gravedad tengan lugar. Seguimos Como adelante. bien decía Yani, y ya para ir cerrando, en el ámbito deportivo, ya sean viajes, en entrenamientos, en vestuarios, en partidos, en el medio de la cancha, todas estas situaciones de violencias con todos sus tipos y modalidades, por supuesto que no quedan afuera. Y muchas veces creemos, ¿no?, que por ahí la situación nos excede o como simples mortales no podemos hacer nada. Queremos acercar también algunas prácticas que nos parecen muy chiquititas o hasta incluso nos parecen como poco significativas, pero créannos que si hay alguna persona que está atravesando una situación de violencia por razones de género, esto hace un gran cambio. Como bien dice la placa, la importancia del acompañamiento y la escucha. Pensemos que los clubes y los lugares en donde practicamos deporte son lugares para nuestra vida muy significativos, pasamos mucho tiempo en esos lugares y son de nuestra referencia. Entonces, hasta incluso podemos encontrarnos siendo el primer canal de escucha, ¿sí? La primera persona o el primer ámbito en donde estas personas se animan a contar por la situación que están atravesando. Entonces, de mínima, brindar ese espacio, poder brindar un espacio de privacidad, de confidencialidad, que también es súper importante, créanme que hace la diferencia. Escuchar activamente, evitar juzgar tanto cosas que hizo, cosas que no hizo, ¿sí? Esto que menciona la placa, acciones o inacciones. Muchas veces las personas víctimas tienden a aislarse
y es fundamental evitar, ¿sí? Por ahí hasta hacer consultas o repreguntas con ciertos detalles que quizás no van a contribuir en ese momento, y lo que sí por ahí puede llegar a contribuir, y metemos la pata en eso, es en la revictimización de esa persona. Entonces, lo fundamental es escuchar, es acompañar, es estar cerca, es mostrar predisposición, ¿sí? Incluso dar lugar a equipos, ¿sí? Dentro de los clubes. Hay muchos clubes que cuentan con equipos especializados en género, con áreas especializadas en género y en diversidad, que están para acompañar, que están para dar una mano, y así en general en cualquier persona de referencia del club. Las situaciones son complejas y por eso también es importante dar cuenta, buenísimo que ahí están pasando, Euge, el contacto de la dirección. Estas áreas son fundamentales en todos los clubes para acompañar, para brindar información, ¿sí? Porque fundamentalmente tenemos que estar informadas y entender la complejidad de las situaciones de violencia por razones de género. Primero, para poder identificarlas, ¿no? Para poder identificarlas tenemos que conocer cómo se manifiesta, como recién nos comentaba Yani, y además de eso, para tomar cartas en el asunto también. En línea con esto, queremos compartirles algunas formas de contacto y algunos recursos en la provincia de Buenos Aires. Sigue funcionando la línea 144 para asesoramiento y orientación. Acá hay una distinción que siempre hacemos, que para nosotras es súper importante, que si estamos en una situación de emergencia y estamos evidenciando que no es suficiente, digamos, un asesoramiento, una orientación o una derivación, y hay que actuar en el momento, lo que corresponde es llamar al 911. Respecto de las denuncias formales, digamos, la línea 144 tampoco recepciona denuncias formalmente, sino que en este caso podemos acercarnos a una comisaría cercana a nuestro domicilio, aclarando que cualquier comisaría, no solamente la de la mujer y la familia, debe tomar la denuncia de una situación por violencia de género. Caso contrario también, y teniendo la posibilidad, podemos acercarnos a radicar la denuncia a la Fiscalía del Ministerio Público, que corresponda a nuestro departamento judicial y a nuestro domicilio también. Y por último, un recurso que es bastante nuevo en la provincia de Buenos Aires, que está específicamente destinado a varones, ya sea varones que por propia voluntad, digamos, o intimados por la justicia, ¿sí? Requieren de un espacio para problematizar, ¿sí? Las prácticas y revisar las situaciones de violencias que han cometido. Está dirigida a varones que han ejercido o que ejercen violencia. Es el 221 que ven en pantalla, de lunes a viernes, y algo importante también es que, si bien está destinada a varones mayores de 18 años, cualquier persona, incluso menor de 18 años, también se puede comunicar, y en tal caso se articulará con los dispositivos de niñez y adolescencia territorial. Bueno, hasta acá creo que estuvimos bien con el tiempo, Euge, tratamos de meterle pata. El contenido que queremos dejarles, con información, con recursos, con invitaciones, muchas, creo que les dejamos muchas invitaciones para seguir pensando y repensando nuestras prácticas en los ámbitos deportivos, que, como decíamos, son tan trascendentales y tan importantes en nuestra vida, y ahí también les estamos compartiendo en el mapa de la cantidad de delegaciones que hay. Como hoy bien dijo Dani, está abierta la puerta para poder seguir replicando estos espacios que son tan urgentes y tan necesarios en los distintos territorios. Estás muteada, Euge. Estás muteada. Ahí va. Ahí va. Bla, 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 y no decía nada. Chicas, nada, espectacular la charla. Buscamos abrir unos minutos el chat para los que quieran consultar, comentar algo, pero mientras se van animando, ya había aparecido algo en el chat que yo quería rescatar y traer. La verdad que, chicas, cuando pusieron el video de los dos amigos que están hablando de la viralización de un video, que yo ya lo tengo visto muchas veces, me pasó algo que quiero compartirles. Me conmovió tremendamente, y miren que lo vi 1000 veces.
en el marco de esto coyuntural, ¿no? Tenemos hoy en día todo un manual de intervención en estas situaciones pensando en Emma, ¿no? En una chica que hace exactamente un año se suicida, y justo en el contexto, estamos en el mes de la prevención del suicidio, cómo los clubes son un lugar clave para poder alojar y contener y prevenir los suicidios de infantos juveniles, de nuestros niños, de nuestros adolescentes, porque ocurren en el mundo cada 11 segundos. Hay una persona que muere por suicidio, y pensaba en esto, ¿no? No sé si los que nos están acompañando conocen, pero hace un año una niña una chica de 14 o de 15 años que se viralizó un video en la escuela íntimo, no hubo tiempo de que nadie se acerque a tener ninguna intervención, y la chica se quitó la vida. Digo, conocemos infinitos casos estos, pero en este marco de que hace muy poco, o sea, se cumplió un año del hecho, su mamá en la Cámara de Diputados presentó con varias diputadas un manual de intervención, ¿no? Para que tengamos, las personas podamos estar cerca de niños y niñas y no minimicemos ninguna de las violencias que vimos recién y que las chicas nos fueron llevando esto. Entender el iceberg está buenísimo, ¿no? Nos duele el femicidio y todo lo de abajo está en nuestras manos, en la diaria, transformar lo previene. Así que nada, cuando veía el video, chicas, contarles lo que lo vi infinitas veces, pero hoy en lo particular me conmovió mucho por esto, ¿no? Estamos en el marco del mes de la prevención del suicidio, y cómo estas violencias que por ahí desde los clubes podemos tomar conocimiento, porque nos enteramos o podemos saber. Porque no sé en qué hora Ahí está. alguien se desmuteó. Hay alguien que está desmuteado y está hablando ahorita, gracias. Desde el club podemos hacer la diferencia. Nosotros y nosotras desde el departamento, cuando los chicos también hablaban de tener protocolos, recuerden que la CAP tiene este departamento para poner a disposición nuestros recursos. La CAP tiene un protocolo de abordaje y prevención de las violencias que cualquier club del país se lo apropie o lo use como herramienta para crear el propio. Y en el marco de este mes también vamos a estar lanzando distintos materiales para que ustedes puedan utilizar en los clubes en el marco de la prevención del suicidio. Bueno, a ver, algo apareció en el chat. Esta guía actualmente tratándose para modificar las leyes, exactamente, y que resguarden a nuestros pibes y pibas. Bueno, las chicas también hablaban de la ley que nos trae a la modalidad de violencia, ¿no? La digital, que antes no lo tenía. La verdad que es duro porque muchas veces estas modificaciones las logramos con nombres personales, ¿no? Con nombres propios, pero... Y también en el chat estaba apareciendo que si traía una persona al chat, tenemos hace relativamente poco una situación en un club donde se filmó a las jugadoras en el vestuario antes de salir. Estas situaciones, por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros trabajamos en los distintos talleres, en la diplomatura de perspectiva de género en los clubes, ¿no? La infraestructura. Es clave entender que no es lo mismo cómo armamos la infraestructura del club, cómo armamos la distribución de los vestuarios, cómo armamos la privacidad de los vestuarios, para que justamente las pibas y los pibes puedan jugar en igualdad y se sientan igual de cómodos como se están vistiendo antes del partido, y que eso no sea un estresor más. Y hay que pensar en políticas diferenciadas, como las chicas lo comentaban recién. Bueno, no sé si alguien más quiere en estos 2 minutos que nos quedan sumar algún comentario o alguna pregunta. Yo mientras tanto tomo 2 segunditos la palabra, reiterar como hoy lo dijo Alejandra, dejamos a disposición, Euge, de todos y todas, las redes y los contactos de la Defensoría, ¿sí? Nos pueden buscar por todas las redes sociales, tenemos un 0800 también a disposición, WhatsApp, digamos, distintas formas de contacto para cualquier situación de vulneración de derechos, de acceso a la información incluso, o para este tipo de talleres de promoción que son tan importantes, como bien decías vos, Euge, con todo esto que estás contando, para continuar militando la prevención y erradicación de todo tipo de violencias en todos los ámbitos y, por supuesto, en el ámbito deportivo. Sí, Ro pensaba que acá tenemos clubes de todo el país, aprovechen de la provincia de Buenos Aires que tienen este recurso espectacular. Es un privilegio, así que por favor todos los clubes, y repliquen, ¿no? O sea, yo recién le pedí a Ale por WhatsApp si me quieren pasar los links de los videos para que los clubes por ahí lo repliquen con otro club que no pudo participar o con gente del club que no pudo participar, y eso está también buenísimo.
Bueno, no aparecieron más consultas ni preguntas, así que vamos cerrando ahí apareció algo. Sí, largo. Bueno, Agradecimiento. bueno, desde Chile que nos agradecían mucho esta información. Bueno, traen de que en Chile hay datos similares, lamentables y muy duros sobre esta temática. Claramente no es algo ni de la provincia de Buenos Aires, ni del país, ni de la región. Tal cual. Bueno, alguien Es pregunta ahí global. acceder a la grabación. Me parece buenísimo que me pregunten esto porque me olvidé hoy de decirlo, está en mi speech de presentación, pero me olvidé. Acuérdense que en la página del instituto quedan todas las charlas grabadas. Por ahí no es inmediato. Esta semana estamos subiendo la del miércoles pasado, pero más o menos 10 días ya la tienen cargada y con la posibilidad de verla ustedes, de replicarla en el club, de poner una pantalla y verlos todos juntos en el club, y que esta información y este contenido que las chicas hoy nos volcaron con tanta expertise y con tanta pasión y con tanto interés, ¿no? Porque vuelvo a decir siempre, es en un horario donde todos ya nos queremos ir a preparar la cena y ir relajando, y estamos acá un montón de clubes y de profesionales tratando de compartir herramientas para que al fin y al cabo nuestros chicos y nuestras chicas tengan infancias más saludables, con menos violencia, y construyamos a partir de eso realidades más justas e igualitarias en nuestro país. Bueno, les agradezco muchísimo, así que ya saben dónde pueden encontrar esta y todas las charlas que subimos, y después las chicas me pasan los links del video, también los ponemos a disposición, de los videitos que fueron mandando. Chicas, muchísimas gracias por el encuentro, seguiremos haciendo cosas en ustedes. conjunto. Maravilloso Desde el ya, encuentro. por supuesto que sí. Gracias, Euge, a vos y a todo el auditorio que con tanto respeto y con tantas ganas también, porque esto que vos decís también es para resaltar. Así que más que a disposición y más que agradecidas, nosotras en nombre de Alejandra también y de Dani. Muchas gracias, chicas, un placer, y bueno, Que terminen bien la jornada. a todos los que participaron y las que participaron, los seguimos viendo en las próximas charlas. Si les gustó, si les parece que les sirven, repliquen los flyers de invitación de próximas charlas a todos aquellos que consideren que sea útil. Nos estamos viendo, que terminen lindo. Chao, gracias. Chau, chau. Gracias.